Una de las 3 turbinas de la central hidroeléctrica Sopladora se dañó y dejó de producir 162 megavatios. Esa reducción pone al límite la capacidad de generación del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares para localizar a 26 personas que, según las denuncias, desaparecieron en Ecuador en manos de uniformados durante la aplicación de los estados de excepción. Varios lugares del mundo están ya en 2026. Australia, Nueva Zelanda y gran parte del continente asiático ya recibieron el Año Nuevo. Miles de personas se desplazan a varios destinos en el país desde Quito y Guayaquil. Las terminales terrestres se llenan de viajeros y los pasajes escasean previo al feriado de 4 días. El uso de pirotecnia en las fiestas de fin de año provoca estrés en las mascotas. Televistazo presenta recomendaciones de cómo protegerlas. La crisis en Emelec se alarga. Una medida cautelar interpuesta ante el Ministerio de Educación suspendió la audiencia que debía revisar la validez del actual directorio del equipo. Amigos, buenas tardes a todos. Iniciamos aquí la última emisión de Televistazo de este año. Y queremos agradecerles desde ya por elegirnos cada día y permitirnos entrar en sus hogares durante este 2025. Nuestros equipos periodísticos ya están desplegados en varios puntos del país para seguir de cerca el ambiente por el feriado y las celebraciones de Año Nuevo. Estefi. Así es, Pedro, y amigos, bienvenidos y buenas tardes con todos. Nos vamos a unir a ese sentimiento de gratitud también por su fidelidad y por su sintonía. Más adelante les vamos a tener detalles del movimiento en las terminales terrestres de Quito, de Guayaquil y en la provincia de Santa Elena también, que ha preparado una variada agenda de eventos para recibir el 2026. Hace 3 años, la unidad 2 de la hidroeléctrica Sopladora presenta fallas que la declaran indisponible periódicamente. Ahora está fuera de servicio por problemas en el eje de la turbina que la fabricante china debe reemplazar. Hasta marzo faltarán 162 megavatios en pleno inicio de sequía. Hernán Higuera informa que por ahora Ecuador compra energía a Colombia para evitar racionamientos. Sopladora, una de las centrales del complejo hidroeléctrico Paute, tiene fuera de operación la segunda de sus 3 turbinas desde el 21 de noviembre. Eso significa que el país no está recibiendo 162 megavatios de los 490 diarios que ese complejo genera. Según este reporte de indisponibilidad, se está realizando un cambio urgente del eje de la turbina de la unidad 2, y eso tomará hasta el 20 de marzo del 2026. Sopladora se ve reducida en su capacidad operativa al menos en un 25% en plena entrada al estiaje. No es la primera vez que esa turbina de la unidad 2 registra problemas. En el 2023, técnicos de Harbin Electric International, empresa fabricante de los equipos, repararon el eje afectado, pero por la recurrencia se evidencia que no fue una solución definitiva sino temporal, que la dejó operativa en un 80%. Selec no ha informado si ese cambio será la solución definitiva o es otra medida temporal. En cuanto a generación eléctrica, el país cierra el 2025 con un déficit de energía de entre 800 y 1000 megavatios. Los fallidos contratos de Progencia Austral no suplieron la necesidad de energía firme y no está garantizado un suministro estable sin depender de Colombia. Sobre estos temas, las autoridades energéticas no han mencionado absolutamente nada. En redes sociales, hace pocas horas, la ministra Inés Manzano solo ha expresado que para ella cerró la temporada. Este 2026 es para trabajar por todos ustedes, gestionando de manera responsable los sectores estratégicos de ambiente y energía. De hecho, hace un mes Ecuador compra a Colombia energía termoeléctrica hasta casi 500 megavatios hora para suplir la demanda, es decir, se trabaja al límite para evitar racionamientos, más cuando los ríos que alimentan las principales hidroeléctricas del Ecuador llegan al fin de año con sus caudales a la baja.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 26 personas desaparecidas en operativos militares, hechos que fueron denunciados por sus familiares y sobre los que hay constancia en videos. La CIDH dispuso al Estado un plan de búsqueda con resultados y protección inmediata para 6 familiares mujeres que han sido amedrentadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 26 personas que desaparecieron en 2024 en el marco del estado de excepción decretado en Ecuador por el presidente Daniel Noboa. Según las denuncias de sus familiares y del Comité Permanente de Derechos Humanos de Ecuador, fueron detenidos por militares y desde entonces no se sabe de ellos. Hay videos y testimonios sobre las detenciones. No hay otra explicación porque no pueden decir que no, porque hay constancia de que ellos lo subieron a ese camión y se lo llevaron a mi hermano. Si los militares los mandan a buscar a una persona, que coja los que son. Ya. Los militares se llevaron a mi hijo. Ahí, ellos tienen que devolvérmelo. La CIDH también otorgó las medidas a 6 mujeres buscadoras. Se trata de madres y esposas de los desaparecidos que declararon que miembros de las Fuerzas Armadas las visitan, amenazan y amedrentan. Las medidas cautelares disponen que el Estado ejecute un plan de búsqueda con resultados medibles, entregue de forma inmediata toda la información de cada caso, proteja la vida de las 6 mujeres buscadoras y brinde atención física y mental a los familiares de los desaparecidos. Ecuador tiene un plazo de 15 días para informar a la CIDH sobre la adopción y cumplimiento de estas medidas. Los casos se investigan en la Fiscalía, pero hasta el momento no hay resultados. Policía y Fuerzas Armadas ejecutarán operativos de control con la mitad del personal durante el último feriado del año. El bloque de seguridad priorizará el personal en 11 provincias. Paul Romero informa cuáles son. Para controlar la seguridad en el primer feriado del 2026, las Fuerzas Armadas y Policía tendrán la mitad de su personal activo disponible. Por decisión administrativa, el 50% de uniformados trabajaron el feriado de Navidad y el resto de personal ingresó el 29 de noviembre para los 4 días de feriado de fin de año y año nuevo. Es decir, 29.000 policías y 20.000 militares serán los encargados de la seguridad de escala nacional hasta el próximo 5 de enero. Por la reducción temporal de personal, el bloque de seguridad priorizó el despliegue de uniformados en 11 provincias en las que existen alertas de eventuales hechos de violencia. Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe y Loja. En jurisdicciones específicas como Puerto López, en la que se desató la violencia el fin de semana con 9 asesinatos en menos de 24 horas, permanecen unidades tácticas operativas y de inteligencia de la policía para recuperar el control del cantón. Se mantiene el refuerzo militar en San Lorenzo Esmeraldas por la incursión de grupos armados, la vigilancia en los pasos fronterizos autorizados, el puente internacional de Rumichaca en Carchi, el Centro Binacional de Atención Fronteriza de Huaquillas en El Oro y de Mácara en Loja. También se reforzó la seguridad en los centros penitenciarios tras la declaratoria de áreas reservadas de seguridad, los perímetros de las cárceles del país. El 2025 cierra sin ganadores políticos claros. Pese a su continuidad, el presidente Daniel Noboa sufrió un revés en la consulta popular 7 meses después. Analistas en el programa Contacto Directo coincidieron en que la polarización desgastó al gobierno, dejando para 2026 el reto de replantear estrategias y recuperar apoyos. El escenario político de 2025 estuvo marcado por la concurrencia a las urnas de los ecuatorianos, que tuvieron 3 jornadas electorales, 2 vueltas presidenciales en las que Daniel Noboa se impuso y una consulta popular donde hasta un 60% de la población le dijo que no a las propuestas que impulsaba el gobernante que habían elegido 7 meses atrás. Lo que tenemos es un año que trató de instalar la condición de nuevo, pero que no puede tapar el deterioro institucional. Creo que la ausencia del presidente del país es un factor. Segundo, no encuentro un ministro estrella. Dime tú, un ministro estrella que tú lo identifiques como o el hombre fuerte o la prolongación, digamos, del legado que debería dejar el gobierno. La ausencia de consensos fue una de las características de la política de este año, o si se quiere, la continuidad de la estrategia de polarización que puede ser útil en ciertas instancias, pero no en todas. El riesgo país bajó. Pero hablar del riesgo país como algo, ¿desde cuándo la economía se resume en riesgo país o inflación?
es así como que mis hijos están pasando hambre, no van a la escuela, no los educo, no los alimento, pero la tarjeta está al día, lo cual es inaceptable. Creo que ha migrado la naturalización del conflicto. ¿Por qué? Porque antes naturalizábamos las cifras de inseguridad, de delincuencia. Ahora estamos naturalizando la crisis de salud. La derrota de la consulta popular despertó la expectativa de un eventual giro de timón en el manejo de las relaciones políticas del gobierno. Pero lejos de ocurrir así, el régimen redobló la apuesta de la confrontación. Los analistas se pronunciaron sobre la posibilidad de que una tercera vía se configure en el país. Ahorita si nosotros evaluamos la oposición en la Asamblea, no han logrado capitalizar esto que se entiende como oposición legítima. Para mí son más unos revanchistas legitimados, que es diferente. Pero para que surja una tercera vía, primero alguien tiene que liderarla. Y en ese contexto, al margen de que si hablamos de Topic, de Álvarez y de todo lo que se le cruza al gobierno incómodo en su momento, tiene que haber alguien que lo lidere. Así termina el 2025 entre luces y sombras, sin claros ganadores en el escenario de la política y con el reto para los próximos 12 meses de abordar las crisis y empezar a superarlas o profundizar su inestabilidad. La alta afluencia de pasajeros en la terminal terrestre de Quitumbe en Quito no se está respetando el precio preferencial para niños y personas de la tercera edad que están pagando pasaje completo. Adriana Bermeo tiene un reporte. Adriana, cuéntanos tú cuáles son los destinos con más demanda a esta hora. ¿Qué tal, Estefi? Amigos, muy buenas tardes. Lo que vemos en imágenes a esta hora son las boleterías de las cooperativas que viajan a Santo Domingo de los Áchilas. Estas cooperativas cuentan con unidades que salen cada 15 minutos en promedio, pero también hay desde temprano demanda para destinos cercanos a Quito que quedan a 2 o 3 horas, como Ambato, Latacunga, Riobamba. Para estas ciudades sí hay pasajes y tienen rutas previstas hasta las 8 y 9 de la noche, depende de la cooperativa. Los pasajes que sí están agotados y como ustedes pueden ver en este momento en imágenes, son los destinos hacia la costa, aquellos que tienen tramos más extensos, especialmente a Guayaquil, a Esmeraldas, a Tonsupa y Atacame son los que al menos para el día de hoy están totalmente agotados, y quienes llegan para esas rutas son quienes consiguieron boletos el día de ayer en la mañana. También vamos al norte de Quito, donde se encuentra la terminal de Quitumbe, donde no se ha registrado tanta afluencia como lo que ocurrió aquí en la terminal del sur de la capital. Y esto se debe principalmente porque desde la terminal de Carcelén se viaja a Tulcán, se viaja a Ibarra y a destinos que son cercanos y también cuentan con rutas que saldrán hasta las 8 de la noche del día de hoy. Nosotros hemos hecho un recorrido por estas terminales desde el día de ayer y les tenemos un informe al respecto. El fin de año empezó antes en las terminales terrestres de Quito. Desde la tarde del 30 de diciembre, en Quitumbe, los boletos a destinos como Guayaquil, Machala, Tonsupa, Atacames y Loja estaban agotados. Ya no hay para Guayaquil, está muy lleno, o sea, hay para el día jueves. Ninguna cooperativa me puede dar, ya no hay boletos para Guayaquil. Quienes sí encontraron boletos denunciaron incremento de precios. Vengo a comprar un medio pasaje y me dicen que no, que cuesta 15 el pasaje. ¿Normalmente cuánto lo como? 6,25. Normalmente se paga medio pasaje, mi hijo es menor de edad, pero el día de hoy acaba de pagar el pasaje completo. Acaba de pagar $10 por los dos. No solo el feriado de 4 días que inicia este jueves motiva el traslado de los viajeros. Ellos quieren recibir el año junto a sus familias y buscan alternativas para llegar. Ver otro bus, hacer transbordo para ver si es que se puede ir y si no, pues ya no podemos viajar. Se han implementado lo que es las frecuencias extras para los del resto de unidades que tenemos que pueden llegar y retornar. Pero igualmente ya solamente nos queda una unidad de 25 unidades que ya están totalmente llenas. Este miércoles los andenes están llenos. Los destinos con más demanda son Santo Domingo de los Áchilas, Ambato, Ibarra y Latacunga, que son los más cercanos a Quito. A estas ciudades sí hay pasajes y las rutas salen en promedio cada 15 minutos. Está previsto que 230,000 personas salgan y lleguen a las terminales de Quito durante este feriado.
Para el día de hoy también están agotados los pasajes con destinos a la Amazonía, como por ejemplo Puyo y Tena. Hay para Lago Agrio y Coca, pero la última frecuencia sale a las 15 horas con 30 minutos. Este 1 de enero, al menos en Quito, el funcionamiento de las cooperativas de transporte será irregular. Depende de cada una de las empresas y de las unidades con las que cuenten las frecuencias que salgan este primer día del año. Es el informe desde la terminal de Quitumbe. En algunos países ya es 1 de enero. Nueva Zelanda, por ejemplo, recibió el nuevo año con un impactante espectáculo de fuegos artificiales lanzados desde Sky Tower en Auckland, el edificio más alto del país. Miles de personas se congregaron en el centro y en miradores para presenciar el show que iluminó el cielo durante varios minutos. Australia también celebró la llegada del 2026 con un multitudinario evento en Sydney, alrededor del puerto, el Harbour Bridge y el famoso edificio de la ópera. Más de 1 millón de personas presenciaron un imponente espectáculo de fuegos artificiales que iluminaron la bahía. Antes de la medianoche se realizó un minuto de silencio por las víctimas de la masacre de Bondi Beach, en la que murieron 15 personas a manos de extremistas islámicos. A pocas horas de fin de año, la pirotecnia vuelve a encender las alertas en los hogares con mascotas. Los veterinarios advierten sobre los riesgos de los fuegos artificiales y lo que esto representa para la salud de perros y gatos. El ruido de los explosivos, por ejemplo, puede provocarles estrés severo e incluso convulsiones, por lo que se recomienda tomar precauciones para protegerlos. Mariela y su hermano llegaron a una clínica veterinaria acompañados de sus 3 perritas. Como muchos tutores, se adelantan a una de las noches más difíciles para las mascotas, la quema de pirotecnia por fin de año. Y es que el ruido de los fuegos artificiales puede provocar miedo intenso, ansiedad y desorientación en perros y gatos. Darwin Moncayo, médico veterinario, explica que ellos perciben los sonidos con mucha mayor intensidad que los humanos, lo que altera su comportamiento. El ruido que tú escuchas normalmente suave, ellos lo escuchan 4 veces más. Eso les afecta, lo pone ansioso, nervioso, boten saliva, podemos agarrarlo y abrazarlos para que ellos estén más tranquilos. Para reducir el impacto, la recomendación principal es anticiparse. En el caso de perros, sacarlos a pasear horas antes para que liberen energía. En la noche, mantenerlos dentro de casa y acompañarlos durante los momentos de mayor ruido. Llevarlos a un lugar con las puertas cerradas, un ambiente con una música suave, básicamente limitar un poco el sonido externo. Mariela ya aplica estas medidas cada fin de año, siempre con supervisión veterinaria. Nos receta unas gotitas para darles, que pues eso hace que se tranquilicen un poquito, y ponemos la televisión con música para que ellos estén escuchando mientras están los juegos pirotécnicos sobre todo. Pero el especialista advierte que no se debe medicar ni sedar a las mascotas por cuenta propia, especialmente si son adultas mayores o tienen problemas cardíacos. Eso en el caso de los perritos. Ahora, ¿qué pasa con los gatitos? También se asustan, pero no es tanto como los perritos, porque ellos buscan un lugar donde se esconderse y se sienten más protegidos. Otra recomendación clave es asegurarse de que cuenten con identificación, ya que debido al pánico pueden escapar. Proteger a nuestras mascotas también es parte de cerrar el año con conciencia. De verdad. ¡La patria reclama! Mundo. El área metropolitana de la capital argentina y la provincia de Buenos Aires registraron la noche del martes un apagón cuando la demanda energética aumentó debido a la ola de calor que atraviesa el país. Las imágenes que comenzaron a circular durante la madrugada mostraron calles de Buenos Aires apenas iluminadas por el paso de los autos. El corte del suministro eléctrico se inició pasadas las 23 horas y en las primeras horas de este miércoles alcanzó a 45.000 usuarios hasta las 5 de la mañana, cuando poco a poco la luz empezó a volver. Algunas personas reportaron en redes sociales videos de lo que parece ser una explosión en una central eléctrica. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que las instalaciones de producción de drogas atacadas por Estados Unidos en Venezuela pertenecerían a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Hasta el momento, el régimen venezolano no se ha pronunciado.
El problema de Maduro se llama... En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario colombiano Gustavo Petro afirmó tener información sobre supuestos ataques terrestres de Estados Unidos en Venezuela. Sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo. Tememos que mezcla allí la pasta de coca para hacer la cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo. Petro señaló que los responsables serían integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo, con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela. Antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber atacado una instalación vinculada al narcotráfico en territorio venezolano, sin dar más detalles. Un informe reciente de la Fundación Inside Crime, dedicada al estudio de las amenazas a la seguridad, reveló la expansión de grupos guerrilleros en Venezuela. Informó que en el estado Zulia hay docenas de pistas clandestinas, muchas controladas por el ELN, para transportar cargamentos de cocaína en avionetas hacia Centroamérica y México. Multitudinarias protestas en Irán en rechazo al deterioro de la situación económica y la depreciación de la moneda. Las manifestaciones han provocado el cierre de negocios, bancos y universidades. Protestas masivas se extienden por las principales ciudades de Irán. Se trata de las mayores movilizaciones desde 2022, con manifestaciones en Teherán y otras ciudades como Isfahán y Shiraz. Las protestas comenzaron el domingo 28 de diciembre, cuando comerciantes y propietarios de tiendas en Teherán cerraron sus negocios, en rechazo a la grave crisis económica marcada por una inflación superior al 40%, tras la devaluación récord de la moneda iraní, el rial, que en el último año pasó de 820.000 a 1.420.000 riales por dólar, lo que disparó los precios, encareció las importaciones y deterioró seriamente la confianza en la economía. Este martes, estudiantes de las universidades más prestigiosas de Teherán se sumaron a las protestas. Las movilizaciones coincidieron con el anuncio del cierre temporal de bancos, escuelas y comercios, una medida adoptada por el gobierno para ahorrar energía durante la ola de frío. Las autoridades han ordenado reuniones entre ministros y representantes de los manifestantes en un intento por contener la crisis. Estas protestas se producen tras años de tensiones internas, en un contexto de décadas de sanciones internacionales que han afectado gravemente a la economía del país. Hablamos ahora de la demanda de pasajeros en la terminal terrestre de Guayaquil, que ha crecido desde las primeras horas de la mañana. Se espera a unas 386.000 personas durante el feriado y son las cooperativas con destinos hacia la provincia de Manabí y Santa Elena las que tienen las filas de espera más largas. Luis Alfredo Zúñiga está en la terminal terrestre. Adelante, Luis, te escuchamos. Pedro, amigos, muy buenas tardes. Son ya la 1 de la tarde con 25 minutos y en efecto, conforme pasan las horas de la mañana y empieza también la tarde, está aumentando la demanda de pasajeros aquí en la terminal terrestre de Guayaquil y son dos las provincias que tienen la mayor demanda. Primero, hacia Manabí. Cooperativas, como lo ven a esta hora, miren la larga fila de personas. Se repite en cooperativas como Coactur, Jipijapa, Reina del Camino, Rutas Portovejenses, entre otras. Estamos aquí desde muy temprano y la gente acudió desde las primeras horas de la mañana para poder obtener un boleto, un pasaje, salir a tiempo y empezar su feriado. Sin embargo, se han encontrado con las largas filas. Quienes vengan, por supuesto, tienen que ya hacerlo con anticipación porque van a tener que esperar. Y también la segunda provincia, les vamos a ver también a esta hora en imágenes. Desde el mediodía, hace aproximadamente una hora y un poco más, ya empezó a aumentar la demanda en cooperativas como Librepesa, CLP, SICA y demás que van hacia la provincia de Santa Elena. Desde el mediodía la demanda en estas boleterías ha aumentado y así ha transcurrido esta jornada que empezó muy temprano. 7 de la mañana ya empezaban a verse las filas y conforme avanza las horas siguen aumentando. Le hemos tomado el pulso de la jornada y les tenemos el siguiente informe. Veamos. Los pasajeros hacen fila desde las primeras horas de este miércoles en la terminal terrestre de Guayaquil. La demanda inició temprano y el número de personas aumenta conforme avanza la jornada. Ayer las cooperativas con destino a la sierra fueron las más concurridas, pero hoy la mayoría de los viajes son a la costa, sobre todo a la provincia de Manabí.
Había full personas porque usted sabe es época de fin de año y todas las personas van a visitar a sus familiares. Sí, no, me sorprendió un poco, no fue tan... Pensé que iba a haber menos personas. Cooperativas como Rutas Portovejenses, Coactur, Reina del Camino, Jipijapa y otras con rutas a Manabí tuvieron esta demanda. Hubo quienes esperaron 30 minutos y otros mucho más. Ya tenemos aquí como más de hora y media esperando. ¿Hora y media? Sí. Desde la cooperativa Coactur indicaron a Televistazo que en principio no se había autorizado por parte de la terminal terrestre el incremento de frecuencias y por eso la demora en la llegada de buses en las primeras horas de la mañana. Nosotros tenemos las unidades disponibles, pero lamentablemente el terminal o no sé quién no nos daba las frecuencias. Entonces ya comunicamos que tenemos las frecuencias operativas y entonces ya recién están empezando a venir los carros. Hay que ver que era un perjuicio venir vacío cuando no nos van a dar frecuencia para salir con pasajeros. Hubo usuarios que pedían que se controle el precio de los pasajes, aunque en las ventanillas aseguraron que el valor se mantiene y que por el aumento en la demanda seguían incrementando la cantidad de buses. 40 tenemos nosotros normales y más o menos unas 20 adicionales. Se esperan 386.000 personas durante el feriado en las terminales terrestres de Guayaquil y de Pascuales. Son ya la 1 de la tarde con 28 minutos y ese es el movimiento a esta hora aquí en la terminal terrestre de Guayaquil. Esta es la fila de pasajeros que va hacia Santa Elena y todas estas personas, vamos a ver las imágenes por supuesto, quienes salgan de aquí hacia esa provincia, hacia las costas ecuatorianas, van a pasar por la vía La Costa. Este es el movimiento a esta hora de la tarde, 1 con 28 minutos en el peaje de Chongón. De momento el flujo aún es normal, no se observa gran congestión de tránsito, pero empieza a aumentar conforme pasan las horas y desde muy temprano ya hay controles por parte de los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Según nos han indicado hace poco desde esta entidad hacia Televistazo, al menos unos 104.000 vehículos se esperan que crucen por ese punto, el peaje de Chongón hacia la costa durante los 4 días de asueto. Finalmente indicarles a esta hora de la tarde en vivo que la terminal terrestre de Guayaquil va a atender las 24 horas del día, mientras que la terminal de Pascuales atenderá de 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Acá en ambas terminales se esperan a 386.000 personas durante todo el feriado. El continente asiático ya recibió 2026. Estas imágenes son de Seúl, capital de Corea del Sur, donde miles de personas se congregaron para presenciar un show pirotécnico que dio la bienvenida al Año Nuevo. En Japón, la celebración fue frente al edificio de la Gobernación de Tokio. Y en Taiwán, la Torre 101 fue la pieza central del espectáculo de fuegos artificiales de Nochevieja. Los asistentes aplaudieron mientras los coloridos fuegos artificiales serpenteaban por los laterales del edificio de 508 metros de altura. Dos medios de comunicación impresos de Guayaquil denuncian que el gobierno está usando la superintendencia de compañías para apoderarse de un porcentaje de las acciones con la intención de doblegar la línea editorial de esa prensa. Diego Cuenca explica el conflicto entre los diarios Expreso, Extra y la superintendencia de compañías. En una carta difundida en redes sociales, anoche los directivos de 2 diarios de circulación nacional denunciaron que el gobierno nacional está usando la superintendencia de compañías para intentar pasar a controlar el 40% de las acciones de Gráficos Nacionales S.A., Granasa, y tratar de doblegar la línea editorial de los diarios Expreso y Extra, ya que no lo han podido lograr con perversas maniobras y falsas acusaciones. Así lo escribió Galo Martínez, presidente ejecutivo y gerente general de Granasa. Ese oficio fue dirigido al superintendente de compañías, Luis Cabezas, quien rechazó esas acusaciones. La autoridad explica que está buscando conocer cómo se transfirió esa porción de acciones de Granasa a Ingrid Martínez, hermana de Galo Martínez, dueño de los diarios, a través de la compañía Veranera, que está en liquidación. Entonces, para establecer si hay irregularidades o no, le hemos pedido la información a la liquidadora, que era la misma accionista, y no nos han entregado nada.
Entonces, en vista de que no nos han entregado nada y no tenemos claro cómo fue la transferencia de acciones, se ha procedido a revertir esa transferencia de acciones porque podría haber perjuicio eventualmente a terceros. Eduardo Carminiani, abogado de la empresa Granasa, cuestiona esa medida porque asegura que la superintendencia no tiene la facultad para juzgar la transferencia de acciones, que se hizo hace 6 años. La superintendencia pretende que el representante legal de Granasa, que es el custodio del libro de accionistas, altere ese libro haciendo constar como accionista ya no a la señora Ingrid Martínez, sino a una compañía que es de ella misma, pero que está en liquidación. Y curiosamente la superintendencia acaba de cambiar el liquidador. Entonces lo que la superintendencia está pretendiendo es pasar por la vía de ese liquidador a controlar un paquete de acciones equivalente al 40% del capital de Granasa. En la liquidación que la superintendencia inició con su propio liquidador, revisará si la compañía Veranera, que era tenedora de activos de varias empresas, tiene deudas pendientes por diferentes tributos. Habrá que ver las deudas, habrá que ver la prelación para ver aquí en qué orden se va pagando, pero habrá que ver si hay dinero en la compañía. Creemos que no hay. Si es que no hay, habría que rematar esas acciones y con el producto de ese remate pagar las obligaciones. Carminiani asegura que ese procedimiento tiene una intención. Esto es parte de los intentos del gobierno por doblegar la línea editorial del Expreso. Y se van a estrellar. Por ahora, el abogado de Granasa prefiere no hacer públicas cuáles serán las siguientes acciones contra la Superintendencia de Compañías. Médicos. Formación cuestionada. Ecuador registra un déficit de unos 9.000 especialistas para el sector público. Esta desproporción entre médicos egresados y plazas de posgrado es uno de los mayores retos para los profesionales de la salud. Los médicos recién graduados enfrentan obstáculos para lograr una vacante y continuar con sus estudios de posgrado. El primer problema es la falta de cupos. Cerca de 400 plazas se abren cada año, según el Ministerio de Salud, pero al mismo tiempo egresan cerca de 6.000 médicos generales. Las especialidades más demandadas son cirugía, pediatría, ginecología y ortopedia y traumatología. Coincide que son las mejor remuneradas. En cambio, hay un déficit en geriatría, medicina nuclear, inmunología, psiquiatría, infectología, anestesia y reanimación. El segundo problema es económico. Las especialidades oscilan entre $20.000 y $40.000. Los aspirantes de especialistas deben costearlos con ahorros o préstamos. A eso se suma la corrupción para quienes quieren acceder a programas. Les cobran por un puesto. Y entonces si es amigo de tal o cual o lo que sea, y si es familiar o está enrolado en el tema político, tiene usted un puesto ahí para poder entrar a uno de los posgrados. El tercer problema es la falta de una coordinación nacional. A diferencia de países como España, México o Argentina, en donde las especialidades y el número de cupos se abren de acuerdo a la necesidad del país y que se asignan conforme al puntaje de un examen, en Ecuador la apertura de especialidades depende de la decisión de las universidades, sin coordinación con el Ministerio de Salud. Desde la Federación Médica esperan que se cumpla con el reglamento a la ley sanitaria para reformar el acceso a las especialidades conforme a un examen y sea el Estado que pague la formación de los médicos especialistas. El primer feriado de 2026 arrancará con una rebaja del IVA del 15 al 8% en actividades turísticas. Y el registro civil va a extender su servicio de cedulación y emisión de pasaportes sin turno por 3 meses. Diego Puente amplía la información sobre estos servicios para los ciudadanos. El registro civil informó que la emisión de cédulas y pasaportes sin turno se extenderá hasta el 31 de marzo del 2026. Los usuarios deben presentar el comprobante de pago impreso, el documento anterior en caso de renovación o si se trata de pérdida o robo, la constancia física de ello que se obtiene en la web del Consejo de la Judicatura. En el caso de la cedulación, el costo es de $5 por primera vez y $16 para renovación.
El presidente Daniel Noboa decretó la reducción del impuesto al valor agregado del 15 al 8% en las actividades de turismo durante el feriado de Año Nuevo de 2026. La medida se aplicará desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de enero en todos los establecimientos del sector turístico registrados: hoteles, sitios de alojamiento, restaurantes, operadoras de turismo y transporte turístico. El objetivo es estimular el turismo interno, dinamizar la economía local y aprovechar uno de los primeros feriados largos del año. El Ministerio del Interior advirtió que está prohibido el uso, instalación o mantenimiento de balizas, dispositivos luminosos, distintivos u otros sistemas similares utilizados por vehículos de emergencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en vehículos particulares. Pidió a las empresas de blindaje abstenerse de colocar estos dispositivos, ya que se ha evidenciado su uso en ataques armados por parte de grupos de delincuencia organizada. El costo por esta infracción asciende a $2.800. Una balacera se desató anoche en el estacionamiento de un centro comercial en Machala. Según testigos, 2 sujetos se bajaron de un taxi, asesinaron a un hombre de 31 años y la policía luego confirmó que se trataba de un cabecilla de una banda delictiva. El estruendo de las balas rompió la tranquilidad en una concurrida plaza comercial de Machala. El ataque ocurrió a las 7:06 de la noche de ayer en el estacionamiento del lugar. Según testigos, 2 sujetos vestidos de negro bajaron de un taxi y balearon a un hombre por al menos 8 ocasiones. Mientras tanto, decenas de clientes corrían en los pasillos del establecimiento y otros buscaban refugio en el centro comercial que paralizó sus actividades. Una mujer que acompañaba a la víctima pedía ayuda en medio de la desesperación. A los pocos minutos llevaron al ciudadano a una clínica privada, pero allí 1 hora después confirmaron su muerte. Inmediatamente las personas, los causantes, abandonan el parqueadero a pie y se embarcan en un vehículo. Están haciendo las verificaciones y las investigaciones para tratar de identificar justamente este vehículo y a los causantes del hecho. En los exteriores, los policías requisaron a cada uno de los clientes que salieron desconcertados tras permanecer encerrados en el lugar por al menos 2 horas. Mientras que los agentes de criminalística levantaron restos de bala calibre 9 milímetros y revisaron las cámaras de seguridad del centro comercial y sectores aledaños para identificar a los sicarios. Asimismo, identificaron a la víctima como Kevin Andrés Ronquillo Pinzón, de 31 años. Según la policía, era considerado un objetivo de mediano valor de la banda Sao Box, una facción disidente del grupo criminal Los Lobos. Y justamente esta es una parte principal o es una parte fundamental de este grupo delincuencial, quien según versiones manifiesta que es el líder de este grupo delincuencial, quien al momento ha sido abatido justamente por otros delincuentes. Los uniformados indicaron que Ronquillo había sido capturado en marzo y julio de 2025 por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de armas de fuego. Además, señalaron que este no era el primer atentado en su contra. Hace 3 meses, en las calles Arízaga y Palmeras, al sur de Machala, sujetos armados dispararon en al menos 15 ocasiones contra el vehículo blindado en el que se movilizaba. El ministro del Interior, John Reinberg, anunció la captura de Cristian Pastor, alias Gato Celi, a quien identificó como el cabecilla de la banda criminal Chone Killers. Reinberg informó a través de redes sociales que el operativo para capturarlo tuvo lugar en Cali, Colombia, e involucró un trabajo de la policía de ambos países. A Gato Celi se le atribuyen múltiples crímenes, desde secuestros hasta extorsiones y asesinatos. Un choque frontal entre un auto y un bus dejó 3 fallecidos y 2 menores heridos en el sector de El Ceibal, del cantón Rocafuerte, en la provincia de Manabí. En el vehículo liviano se movilizaba una familia y entre las víctimas mortales consta una pareja de esposos. En el mismo hecho resultaron heridos una niña de 7 años, un niño de 10 años, quienes reciben atención médica. Su estado de salud es aún reservado. Una película animada china encabeza la lista de las más taquilleras de 2025. En la siguiente nota de Ana María Palacios, repasaremos los films que integran este ranking. Cuando nos volvamos a encontrar, seremos enemigos. Misa 2, el renacer del alma.
lidera la lista de las películas más taquilleras de 2025. En el filme animado chino, el protagonista debe enfrentar una nueva amenaza que pone en riesgo el equilibrio entre los dioses y el mundo humano. ¡Tienes que vivir! ¡Una serpiente! En segundo lugar está Zootopia 2. El largometraje continúa la historia de Judy Hopps y Nick Wilde, quienes se enfrentan a un nuevo caso que amenaza la convivencia entre las distintas especies de la ciudad. Quiero a ese zorro y a esa coneja. ¿Te das cuenta de a cuántos alcaldes ya destruyeron? En el tercer puesto se ubica Lilo y Stitch, una historia de amistad entre una niña hawaiana solitaria y una traviesa criatura alienígena que llena de caos la vida de Lilo y su familia. ¡Contrólalo! ¡Ey! ¿Qué haces? Logran su cometido. Este bello mundo y sus habitantes vamos a morir. La película de Minecraft, basada en el famoso videojuego, presenta un grupo de personas que se transporta a ese mundo. Allí deberán trabajar en equipo para sobrevivir y encontrar el camino de regreso a casa. Bye bye. Sí funciona, ¿verdad? Absolutamente. La lista se cierra con Jurassic World Renace, que gira en torno a una misión secreta destinada a extraer ADN de 3 dinosaurios gigantes. Y el fin de año activa al máximo a Salinas y a toda la provincia de Santa Elena. La ocupación hotelera llegó al 100% y el balneario tiene lista una agenda de espectáculos para recibir el 2026. Nos vamos a enlazar con María Gabriela Carpio, está ya en Salinas, para contarnos los pormenores de esta celebración y también el despliegue de seguridad. Adelante, María Gabriela, buenas tardes. Sí, así es. A esta hora aquí en Salinas se vive un ambiente de fiesta y con un tremendo sol a pocas horas de que culmine el año. Esto porque desde temprano cientos de turistas han ido llegando para despedir el 2025 frente al mar. Y este panorama festivo también se refleja en cifras. De hecho, los hoteles y sitios de hospedaje están completamente llenos para este feriado de Año Nuevo. Estamos al 100% en la capacidad hotelera. Hay muchos hoteles que con tiempo se han reservado. Y claro, con esta afluencia de visitantes, la expectativa no solo es alta entre los turistas, también lo es para los comerciantes y dueños de restaurantes que esperan pues una de las jornadas más fuertes del año. Ahora, ¿usted de dónde vino? De Milán, Italia. ¿Por qué decidió venir acá a Salinas? Porque se necesita disfrutar de estas bellísimas playas, el ambiente familiar. ¿Cuántos días se va a quedar? Hasta el domingo. Más tarde, ya en la noche, la fiesta se enciende en el sector de Las Palmeras sobre el Malecón. Ahí se están ultimando detalles para lo que será el Festival Musical de Salsa y Vallenato, en el que participarán artistas internacionales como el panameño Gavino Pampini y el colombiano Duván Bayona. A esto se suma también el tradicional show de fuegos artificiales que en esta ocasión el municipio realizará 20 minutos después de la medianoche, una vez concluida la quema controlada de monigotes. Pero este movimiento no se limita solo a Salinas. También en toda la provincia de Santa Elena se espera la llegada de unas 400.000 personas. Por eso mismo se han desplegado más de 1.500 uniformados entre policías, militares y agentes de tránsito que se mantendrán en distintos puntos estratégicos para garantizar la seguridad. Aquí en Salinas ya empezó la cuenta regresiva y la gente prácticamente está contando las horas por toda esta expectativa que se tiene en torno a lo que traerá este nuevo año. Nosotros no nos podemos despedir sin antes desearles a todos ustedes un feliz 2026 y que este nuevo año traiga salud, trabajo y por supuesto mejores días para todos. Buenas tardes. Brilla una nueva mañana, como después de la noche. Brilla una nueva mañana, así también. Y continúan las celebraciones por la llegada del Año Nuevo en Asia. Vietnam y Tailandia ya están en el 2026. Lo celebraron con impresionantes espectáculos de fuegos artificiales. China también está de fiesta. Su celebración incluyó un show de luces en la gran muralla de Yugongguan en el norte del país. También con una proyección con la temática del Año del Caballo de Fuego que iniciará en febrero con el calendario lunar chino. Y
¿Cuáles fueron los libros que más se vendieron en Ecuador? El registro de compras digitales de librerías nacionales muestran a autores como Dan Brown, Rebeca Yarros y el colombiano Carlos Jaramillo, entre algunos de los favoritos. La novela contemporánea de romance y los mundos fantásticos están entre los géneros literarios favoritos del 2025 en Ecuador. La categoría de los más vendidos ubica en primer lugar a la novela El último secreto de Dan Brown, que trae de vuelta la acción, los enigmas y los giros inesperados de su anterior éxito, El Código Da Vinci. La estadounidense Rebeca Yarros se posiciona entre las favoritas de la fantasía juvenil, con su libro Alas de Onix, la tercera entrega de la saga Empirio, con la guerrera Violet Sorrengale como protagonista. La colombiana Karin Bernal se apunta en la categoría romántica con El corazón del rey. También Laura Ortiz Gómez posiciona su novela Indócil, cuya ficticia historia de amor se ubica durante la huelga de escobas de Buenos Aires en 1907. Los lectores también han invertido en publicaciones de bienestar, como Meditaciones del mexicano Marco Aurelio Chávez, Antiestrés de Carlos Jaramillo y Si lo crees, lo creas de Brian Tracy, con fragmentos que se volvieron virales en redes sociales. Y trate de hacer este ejercicio. ...2025... en cuenta regresiva. Y diversos festivales de monigotes se han activado en Quito también este 31 de diciembre. Sí, Joel Vanegas está en el norte de la ciudad, donde exhiben al menos 30 años viejos. Joel, ¿qué tal? Cuéntanos cómo ha sido la acogida del público. Te escuchamos. Compañeros, ¿qué tal? Sí, yo estoy en una de las plataformas precisamente donde están los monigotes en este sector de Quito. Estoy en el norte de la ciudad, pero estoy cerca de un monigote muy especial. Una de las familias creadoras de este monigote y de esta representación para fin de año, pues ha creado un monigote de Don Alfonso. Dice que es un homenaje a los viejitos del país, así lo dice precisamente uno de los letreros, a todos los abuelitos del mundo, del cielo y de la tierra. Además, en uno de los carteles ponen que Don Alfonso es el influencer más grande del país. Es uno de los monigotes que puede disfrutar la gente aquí, pero desde este sector te puedo informar, Pedro y Estefi, que hay miles de personas que están recorriendo desde la calle Colón hasta La Patria, en una de las avenidas más importantes de Quito, la avenida Amazonas. Miles de personas están recorriendo pues cada uno de estos puestos, cada uno también ambientado con su propia música, con su estilo. Son diferentes monigotes que cada uno va a disfrutar. Pero la gente está desde las 8 de la mañana en este sector. A las 10 de la mañana se desarrolló una carrera de viudas que pues precisamente eran al menos 100 viudas las que recorrieron estas mismas calles. Uno de los requisitos era tener tacones de al menos 5 centímetros. La gente disfrutó de este show, se tomó fotografías y más. Esta es la energía que se vive aquí hasta las 6 de la tarde. Así que la gente con toda la energía para recibir el 2026. Y también en Guayaquil, en la calle 6 de marzo, los personajes de la política, el deporte y el mundo animado marcan la tendencia de los tradicionales años viejos en este 2025. Y hay de todo precio, incluidas figuras monumentales que superan los $300. Nos cuenta Fernando Terranova. Por estos días en la calle 6 de marzo todo es posible. El presidente Daniel Noboa puede estar frente a frente con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, o el expresidente Rafael Correa permanecer a pocos pasos de Donald Trump. Los precios, por ejemplo, ese del alcalde está desde los $30, el presidente Noboa está desde los $75, el Trump está en los 90. El Mashi está en $80, está el Mashi. Ahorita están pidiendo al presidente, están pidiendo a Capibara, esos son los monigotes que más están pidiendo. Pero no solo la política domina la escena, el fútbol también encabeza la demanda. El astro argentino Lionel Messi aparece en múltiples versiones, junto a figuras ecuatorianas como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho.
Incluso hay homenajes póstumos, como el del recordado Mario Pineda. En el universo animado, el favorito indiscutible es Lilo y Stitch. Prácticamente no hay puesto que no los venda. Estamos de los $10, 15, 20, muñecos de $100, depende del tamaño, diferentes precios. También marcan tendencia este año los personajes de la serie Stranger Things, adaptados a última hora tras la coincidencia con el estreno de sus capítulos finales. Sobre moldes de otras figuras, los artesanos incorporaron nuevos rostros y pintura especializada para recrear a los Demogorgon y al villano Vecna en tiempo récord. El recorrido suma héroes y villanos de Marvel, el inquietante payaso It, los capibaras, la Bubu, la Mole y Galactus de los Cuatro Fantásticos y hasta personajes de la televisión ecuatoriana. Entre los animes, Dragon Ball Z sigue imbatible. Esta escena de la victoria de Goku frente a su enemigo Nappa, ubicada en la intersección con Francisco de Marcos, le tomó 3 semanas a su creador, quien no la vende por menos de $400. También destaca este clásico thriller de Michael Jackson, los infaltables Nobita de Doraemon y por supuesto El Chavo del Ocho, que incluso tiene una recreación completa de la vecindad. Además hay una escena de los Picapiedra, un stand de Mickey y sus amigos, un King Kong de más de 2 metros, un set de Stranger Things y una recreación de la familia Addams. Bueno, con la familia pasando para que los bebés se distraigan un poco, una tradición familiar de todos los años. Los precios van desde $4 para figuras pequeñas hasta $300 en monigotes que superan los 3 metros. Sin embargo, la mayoría de compradores busca opciones accesibles. Bueno, los rangos siempre es entre los 10 y los $25, ese es el rango que me han dejado siempre en todos los años. Al menos este año, después de pandemia, este año ha sido el que más visto gente en las calles. Los artesanos también han tenido que adaptarse. El quintal de papel periódico bordea hoy los $70, cuando hace algunos años costaba apenas 5. Por eso muchos han optado por papel reciclado de menor costo. Nosotros queremos vender todos los monigotes, que todos los artesanos podamos vender todos, porque muchos de nosotros hacemos préstamos, entonces para pasar un fin de año, pucheca, alegre. Aunque algunos artesanos reconocen que este año redujeron su producción, la calle 6 de marzo sigue siendo el corazón de la tradición, con decenas de miles de monigotes y una cantidad similar de compradores y visitantes que mantienen viva una de las expresiones culturales más emblemáticas del país. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado pasar. Bien, y aquí en Televistazo también queremos despedir este 2025 con una tradición muy arraigada en las costumbres también de los ecuatorianos y de los guayaquileños también, Estefi. La quema de nuestro año viejo, que representa muchas cosas. Y que ya se siente el ánimo porque estamos listos para despedir este 2025 y lo hacemos también despidiendo con el año viejo y uno muy tradicional y particular que acá Pedro nos trajo al canal y que este año, este 2025, lo vamos a quemar ya. Este pollo que llegó en un momento de la vida a la sala de redacción de Televistazo y se convirtió en un personaje muy querido por todos y que hoy lo quemamos para despedir el año y para decirle que se vaya todo lo malo que ha habido, las pérdidas, las desilusiones de las personas, pero también con mucha esperanza por todo lo bueno que viene en el nuevo 2026. Y que llegue todo lo bueno. De nuestra parte, de la familia de Televistazo, de quienes hacemos Televistazo del mediodía, solo desearles que el 2026 llegue recargado de buenas cosas y que nos unamos juntos para despedir este 2025 también juntos, Pedro. Así es, quemamos entonces al pollo de Televistazo, despedimos así este año. El último noticiero del 2025, sí, Pedro. Sí, para todos nuestros queridos televidentes en todo el país, un feliz año 2026. Y para todos nuestros amigos también.
ti, loco, loco por ti. Comido por ti, loco, por ti, por mí.